Buenas tardes a todos, que Adonai los bendiga, Shabbat Shalom. Seguimos Shabbat a Shabbat compartiendo otra vez acerca de la lectura anual de la Torá que tiene el pueblo de Israel, el pueblo que Adonai eligió. ¿No? Esta semana nos toca la Parashá Vayikra, que significa y llamó, y abarca del Levítico capítulo 1, del 1 a el capítulo 5 al 26. El libro de Levítico está relacionado con la tribu, obviamente, de Leví, y acerca de los levitas, aquellos que estaban destinados a seguir los mandamientos de Dios, también el pueblo obviamente, pero ellos eran los encargados de distribuir a todo lo que estaba en la casa del Señor. En este caso era el Mishkan, todavía no estaba hecho o no se había construido el templo, ¿no? Y tiene el conocimiento de ser un libro plenamente judío, que tiene sus raíces básicamente en el judaísmo, ¿no? Y que a veces quizás a los cristianos es difícil, ¿no? Yo me acuerdo de tiempos antiguos, ¿no? Siempre tuve amor por la palabra de Dios, pero era un libro que o no casi lo leía o trataba de pasarlo lo más rápido posible, ¿no? Pero a partir de este crecimiento espiritual y de esta búsqueda acerca de la verdad en las escrituras, me empecé a encontrar con cosas en el libro de Levítico importantísimas, ¿no? Que son esenciales para un hijo de Dios, más allá de que el libro esté abarcado para los que eran levitas, ¿no? Los que Dios había elegido de la tribu de Leví y que venían del sacerdocio de Moshe. Tenemos también acá en casa la presencia de mi hijita Rebeca, que ahí la podrían haber escuchado, y también es una bendición. Ayer estuvo cumpliendo un año, así que estuvimos de fiesta, ¿no? Y hoy estamos aquí compartiendo la palabra, y justo me estaba mirando mi hija seria ahí mirándome a papá. Bueno, seguimos compartiendo a través del libro de Levítico, ¿no? Y el libro puede dividirse en tres partes. Primero, las leyes referidas a los sacrificios de animales, ¿no? Que ya muchos conocemos, que se hacía en los tiempos antiguos, ¿no? El punto 2 es la consagración de los sacerdotes, y el punto 3, las leyes de pureza y santidad relacionadas con Dios y los demás, ¿no? Esta para allá, del capítulo 1 al 5, abarca justamente la primera parte, que es la ley referida a los sacrificios de animales, ¿no? Y las oblaciones, ¿no? Que se puede dividir también en tres. El holocausto, donde se prendía fuego al animal, se sacrificaba por intercambio de perdonar ese pecado a través del sacerdote. Segundo, la oblación, que significa ofrenda. Y la tercera es la comunión con Dios y el hombre, ¿no? Podemos entender o pensar que sacrificar un animal puede ser un poco cruel para esa época, ¿no? Recordemos que en otros lugares del mundo, aquellos que eran reyes o príncipes sacerdotes, podían hasta llegar a matar almas humanas, ¿no? O vidas humanas por el hecho de hacer sacrificios, ¿no? A sus dioses. De hecho, creo que en la tierra de Egipto encontraron hace no mucho un montón de esqueletos de sacrificio, de cocodrilos, que estaban todos atados y que habían sido, se cree, en sacrificio a unos dioses, ¿no? El mundo tenía otras formas crueles también de sacrificar animales, incluso sacrificaban, como dije, vidas humanas, como otros sacrificaban hijos a su dios Moloch, ¿no? Era un requisito que Dios le pedía a través del sacerdote, poder perdonar el pecado del pueblo, ¿no? En ese tiempo las cosas eran así y Dios establecía un orden, ¿no? Nosotros encontramos en el libro de Génesis la creación del mundo, cómo se fue formando la humanidad y cómo Dios eligió dentro de esa humanidad a un hombre que era Abraham por su fe, ¿no? Y acompañado de su obra, Abraham recibió la bendición de Dios. Como dice él mismo, guardó sus mandamientos, los siguió, tuvo fe, creyó en él, y de ahí vino la bendición de su hijo Isaac, Isaac Jacob, Jacob José, y el pueblo se encontró en Egipto. Y eso lo leemos en el libro de Éxodo. Y después pasamos ahora a que Dios ya instaló el Mishkan, y ahora tenemos que seguir las leyes que Dios había establecido para su pueblo. Todo el mundo tiene leyes. Vos vas a España, España tiene sus leyes. Vas a Alemania, tiene sus leyes. Bueno, Dios establecía a su pueblo sus leyes, ¿no? Antes, las primeras leyes que habían salido son conocidas como las leyes de Hammurabi, que establecían un par de cosas para que toda la vida no sea tan descontrolada. Ibas a Persia, tenía sus leyes. Ibas a Babilonia, tenían sus leyes. Entonces acá Dios estableció sus leyes y sus mandamientos. Y aquellos que querían seguir a Dios tenían que obedecerlo, ¿no? Y en eso Dios todavía no sigue, o sea, no cambia, ¿no? Estableció leyes, mandamientos, aquellos que lo guardan y siguen sus mandamientos, como también nos enseñó Yeshua, serán fiel a Dios y el Señor les tiende la mano, ¿no? Aquellos que no, seguirán su vida, seguirán sus decisiones, pero es su elección, ¿no?
Si venimos a Dios, entonces, como hijos, tenemos que guardar sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, ¿no? En este sentido estoy hablando de aquellas cosas que Dios sigue mostrando a través de la Torá, y la Torá es todo el Pentateuco, que es Génesis a Deuteronomio, ¿no? A veces uno entiende o piensa que es un libro judío, no, es la Biblia que tenemos también los cristianos de Génesis a Deuteronomio, eso es la Torá, ¿no? Y lo que está establecido allí no son solamente los 10 mandamientos que generalmente se conocen, sino son 613 misbot o mandamientos, ¿no? Que está bueno aprender y seguirlos, ¿no? El tema del sacrificio animal ya lo he explicado varias veces en varios videos, ¿no? Y que ya no corre más, ¿no? Y también he explicado cómo es el tema, ¿no? de Yeshua en su redención por nuestros pecados, también nos perdona, así como en este caso el sacerdote, ¿no? Hacía expiación por el pueblo a través de su pecado, ¿no? Podemos ver después en el capítulo 4 que primero, al inicio, entendemos que Dios llama a Moshe desde el tabernáculo, por eso el libro se llama Ishamo, ¿no? Porque es Dios llamando a Moshe a través de Mizcam, ¿no? Y ahí es donde le enseña las leyes que tenían que hacer los levitas con respecto a los sacrificios, ¿no? En el capítulo 4 podemos ver que quienes cometían un pecado por error podían hacer una especie de este sacrificio y tenían todos unos requisitos y podía ser perdonado su pecado, ¿no? También el pueblo de Israel, que cometiera un pecado por error, un príncipe del pueblo que cometiera un pecado por error, una persona del pueblo que cometiera ese pecado por error, ¿no? Esto pasa día a día. Hay cosas que nosotros leemos en la palabra y se nos pierden y no sabemos que están mal y podemos cometer esos errores, ¿no? Y había estas especies de cosas que tenía que hacer el hombre para poder ser perdonado. Nosotros ahora tenemos la oportunidad de poder ir a Dios día a día, pedir perdón por esos errores que tenemos. Y si encontramos en la palabra algo que antes no entendíamos y que ahora nos confundimos, es de buen hijo de Dios y de sabio poder decir, Señor, me equivoqué, y también enseñarle a otro acerca de los errores, porque a veces seguimos enseñando sobre el error, estamos acostumbrados a enseñar sobre el error. Esto no es así, pero yo lo sigo enseñando así porque la iglesia lo dice así, porque la religión lo dice así, porque mi creencia lo dice así. No, es de hijo de Dios y de sabios decir, si yo enseñaba esto y me equivoqué, listo, ahora lo enseño de esta manera porque esta es la manera correcta que lo entiendo y lo interpreto en la escritura, ¿no? Vamos a leer un poquito de la para allá de esta semana en el capítulo 5 y también recordando lo que decía el Salmo 50 en sí, que Dios no le interesa tanto el sacrificio de los animales, sino que el tener el corazón humillado, el que poder ayudar a los necesitados, eso es lo que realmente el Señor le interesaba, le interesa. Si bien había estas leyes y que se debían cumplir, a Dios estaba interesado en que la persona sea salvada a través de esos errores que hacían cometer una falla delante de su creador, delante de Adonai. El capítulo 5, versículo 20 dice: habló el Señor a Moshe diciendo, una persona que haya pecado, engañando delante del Señor, negando a su prójimo una garantía, o en algo entregado en la mano o en robo, o defraudó a su pueblo, o encontró una pérdida y la negó y juró en falso, por cualquiera de todos que llegara a ser una persona transgrediendo estos, entonces será que si pecare y sea culpable, devolverá el hurto que haya hurtado, el fraude que haya defraudado, o la garantía que fue depositada con él, o la pérdida que haya encontrado, o de cualquier cosa que haya jurado sobre ella en falso, pagará su valor, y su quinta parte la agregará. A quien era de él se lo entregará en el día que declare su culpa. Acá vemos que Dios está diciendo, ¿no?, que aquellas personas que cometieron un fraude, que cometieron un robo, devuelvan todas aquellas cosas que robaron o en lo que hayan defraudado, ¿no? Y es importante y qué interesante, ¿no? Porque en estos tiempos que corren, generalmente tenemos políticos que roban y no devuelven lo que robaron, tenemos gente que defrauda, pero ni siquiera a veces se encargan de pedir disculpas, perdón, o intentar resarcir aquellas cosas que dañaron. ¿No? Y acá Dios nos está enseñando a que si cometiste un error, te puedas arrepentir, pero además de arrepentirte, también devuelvas aquellas cosas que cometiste. Si robaste, devolvé lo que robaste. Si sacaste plata, más todavía, el quinta parte de lo que sacaste, o de lo que fuera. No solamente está hablando de plata, sino que la quinta parte de lo que hiciste, que lo puedas hacer, ¿no? Y siempre en estos casos el sacerdote era el que espiaba por el pecado del pueblo, ¿no? Esto era un poco lo que quería compartir acerca de Vayikra y llamó la para allá de esta semana. Espero que Adonai los bendiga grandemente y que tengan un feliz y bendecido Shabbat. Adonai los bendiga.